Buenos días a todos. Es un gozo de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios otra vez y hemos recibido mucho de la palabra y estoy muy agradecido por la obra de mis hermanos hasta este punto. Nosotros estamos aquí con un propósito y es de exaltar el nombre de Cristo Jesús. Y es mi propósito hoy. Siempre es un poquito difícil para mí de pensar en un tema y empezar de allí. Es normal para mí de predicar por una carta o un libro y estamos haciendo eso cada semana allí en Kansas. Probablemente yo necesito decir eso al principio, que nuestros hermanos en Kansas tienen mucho amor por ustedes. Yo estaba diciendo a nuestro hermano y pastor Charlie que yo recibí a un hermano el día antes de que nosotros salimos y él vino a mi casa para orar y después de orar para mí, él estaba orando por el pastor Charlie. Aunque todavía él no ha mirado él personalmente, el amor que nosotros tenemos en nuestra congregación por ustedes es algo muy fuerte y muy real. Y estoy agradecido a Dios porque en eso podemos ver la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Eso no es algo normal. El mundo no puede entender eso. El mundo puede ver eso y gracias a Dios eso también puede apuntarles a Cristo Jesús. Entonces, el pasaje que yo quiero revisar con ustedes hoy, yo tengo dos, pero vamos a empezar en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 21. Gracias a mis hermanos, nuestro hermano y pastor Landon estaban dándonos una estructura donde nosotros podemos encontrar Cristo en el Antiguo Testamento y cómo podemos encontrarle y adorarle por su obra. Pero gracias a Dios, a veces nosotros también tenemos las mismas palabras de Cristo diciendo, eso era sombra de mí. Y tenemos eso en ese pasaje aquí. Y vamos a leer y después mirar Cristo en este pasaje. Vamos a empezar y yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Es más que todo para mí porque de leer es una cosa más difícil y no estoy muy acostumbrado de leer en el vosotros. Entonces en capítulo 21, verso 4 dice: partieron del monte Hor por el camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa de viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque nos han sacado de Egipto para morir. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y miraba a la serpiente de bronce, vivía.
Vaya conmigo después a Juan capítulo 3 y después de leer unos 2 versículos vamos a regresar a este pasaje en Números. Entonces ustedes pueden poner un dedo allí y regresar conmigo después. Aquí en Juan capítulo 3 es un pasaje muy común, muy familiar. Nosotros tenemos el Evangelio dado por medio de Cristo Jesús directamente a Nicodemo. Y él dice, en respuesta a las preguntas de Nicodemo, él dice en verso 14, Juan capítulo 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado al Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Padre, en su palabra miramos Cristo y es en él que nosotros tenemos vida eterna. Y Padre, estamos aquí hoy esperando de ti. Queremos escuchar su voz. Queremos entender su palabra. Y sabemos, Padre, que sin su Espíritu Santo es imposible. Entonces estamos pidiendo su obra. Estamos pidiendo, Padre, que nosotros podemos no solamente entender, pero más que todo creer. Queremos creer en Él, creer en Cristo. Gracias por ese ejemplo de antigüedad. En ese ejemplo podemos ver nosotros nuestra necesidad, la cura. Podemos ver que nosotros podemos recibir sanación, perdón, por medio de la fe. Ayúdanos, Padre, ahora. Ayúdame con el idioma y danos ojos de fe para creer. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez estamos regresando a capítulo 21 y quiero decirle que yo tengo una motivación en eso. Estaba agradecido al pastor Charlie cuando él estaba aquí compartiendo con nosotros en el tiempo de Santa Cena. Él dijo, necesitamos el Evangelio, necesitamos el Evangelio. Y como un autor que me gusta escribió hace años, necesitamos predicar el Evangelio a nosotros diariamente. Si no tenemos el Evangelio enfrente de nuestras mentes, vamos a caer en pecado y probablemente en el pecado de orgullo, pensando que nosotros podemos hacerlo. No podemos. Necesitamos Cristo siempre. Y si no tenemos el Evangelio, vamos a ver algo diferente, vamos a poner nuestra confianza en algo, pero no en Él. Entonces, hoy yo voy a predicar el Evangelio y ojalá que es en una manera muy sencillo, porque estoy seguro que en un lugar así, en un grupo así, tenemos gente que todavía no tiene fe en Él. Y nosotros que tenemos fe en Él, necesitamos tener fe en Él hoy y mañana y el próximo día. Entonces no es algo que nosotros podemos decir, yo sé, está bien, yo puedo continuar enseñando o aprendiendo algo diferente. Sí, hay tiempo para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver eso en el siguiente sermón que yo voy a dar. Pero más que todo necesitamos regresar al base y entender que sin Cristo y sin fe en Él, nosotros estamos en un lugar tan peligroso, estamos muriendo. Y lo que yo tengo en mi vida allí en Kansas es unas grandes oportunidades de compartir con gente. Y hace unas 6 semanas, no, probablemente 8 ahora, el tiempo está pasando muy rápido. Yo empecé de leer el libro de Juan con un hombre de 72 años. Después de hablar con él la primera vez, yo
yo vine a su casa tocando su puerta, tratando de compartir el evangelio, y él me dijo directamente y en humildad que él era tan terrible, un pecador, que él piensa que no hay esperanza para él. Al mismo tiempo tenemos gente en el otro lado. Yo fui ayer a un funeral. Estábamos compartiendo en ese servicio desde lejos con la iglesia allí en Kansas. Un hombre murió allí hace una semana. Yo estaba compartiendo el evangelio con él hasta los últimos 3 semanas. Él murió hace una semana. Pero su familia, en la providencia de Dios, vive aquí en Guadalajara. Y nosotros, Joana y yo, teníamos la oportunidad de ir allá y traducir el servicio para ellos, para que ellos puedan entender más que todo el evangelio que fue predicado, gracias a Dios, pero también que nosotros podemos llorar con ellos que estaban llorando y en eso mostrar el amor de Cristo. Pero cuando yo estaba allí, yo estaba escuchando tanta gente diciendo que ese hombre estaba con Dios porque él era buena persona, un trabajador, un buen esposo. Y nosotros tenemos esto en los dos lados, gente que piensan que son tan terribles que ellos no pueden experimentar el amor de Cristo, y otros que piensan que ellos son tan buenos que ellos necesitan. Y lo que podemos ver aquí en este pasaje es un grupo, y gracias a nuestro hermano Donald por decirnos que ese pueblo de Dios eran pueblo de Dios. Y probablemente ustedes pueden recordar que esa situación fue muy similar. Pero en esa situación, después de un tiempo andando en el desierto, Dios no está ignorando su murmuración. En vez de eso, Él está dándole un castigo. Y nosotros podemos ver aquí, primeramente, que ellos están pecando contra Dios. Nuestro hermano Luis estaba diciendo anoche que es importante que nosotros necesitamos predicar esa realidad a nuestros hijos, y fue un gran ánimo a mí, hermano, de hacerlo con más fervor. Pecado es contra Dios, y si nosotros no vemos pecado en esa luz, vamos a minimizarlo y pensar en Dios como alguien más bajo. Necesitamos ver pecado en luz de nuestro gran Dios, un Dios como nuestros hermanos han decidido muchas veces, es triplemente santo. Y aquí tenemos esta murmuración. Ellos piensan que ellos están murmurando contra Moisés, pero ese pecado es contra Dios. Mire conmigo, dice, entonces, verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Nosotros necesitamos entender que nuestro pecado es contra Dios. El problema es nuestro pecado. Y ese pecado va a darnos el castigo de Dios, va a recibir su condenación. En Juan capítulo 3, verso 18, dice que si nosotros no creemos en Cristo, estamos ya bajo condenación. Y es el problema. Nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos pecado y estamos bajo la condenación de Dios. En verso 5 dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Ellos estaban murmurando contra el plan de Dios, contra su soberanía. Ellos no estaban confiando en Él como hemos recibido ánimo de hacer en un tiempo de crisis. Ellos están contra no solamente Moisés, pero contra Dios. Y nosotros necesitamos ver nuestro pecado así. En nuestra iglesia, antes de hacer la Santa Cena, nosotros tomamos un tiempo de confesión cada domingo.
es solamente un tiempo donde nosotros podemos sentarnos en silencio por unos momentos y pensar en nuestro pecado. Y una buena oportunidad. A veces es una oportunidad para mí de levantarme y ir y hablar con uno de mis hijos. Pero es importante de entender que cada pecado es contra el Dios vivo. Si no sabemos eso, si no estamos pensando en eso, no vamos a arrepentirnos como necesitamos hacer. Necesitamos entender nuestro pecado. Y podemos ver aquí que Dios va a juzgar el pecado. Nosotros probablemente tenemos por memoria el hecho de Romanos 3:23, donde dice que la paga del pecado es la muerte. Y aquí en ese pasaje nosotros podemos ver eso en una manera no solamente espiritualmente, pero físicamente. Dice en verso 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Otra vez tenemos serpientes. Estoy en la misma página con nuestro pastor Luis. No tengo ningún amor por ellos. Mis hijos siempre quieren verlos en, ¿cómo se dice? Zoológico. Y con una familia tan grande estamos regresando al zoológico muchas veces, más veces que yo quiero. Pero ellos muchas veces les gustan mirarlos, pero hay algo en ellos son malditos, estoy de acuerdo. Y ellos están aquí enviados por el Señor para dar castigo, para dar la muerte física a esta gente en su pecado. Hermanos, compartiendo con esa familia ayer, estábamos mirando la realidad que hay pago por el pecado. Si estamos con la idea que nuestro pecado es algo chiquito, necesitamos pensar en la realidad que todos mueren. Muchas veces tenemos gente hablando, hey, ¿cómo puede Dios ser un Dios bueno si hay niños murieron en el hospital? Es el pago de pecado. Él todavía es justo. Él todavía es bueno y Él está dando lo que es justo a este mundo por medio del pecado. Y necesitamos pensar así. Necesitamos poner Dios en su lugar en nuestras mentes. Él está en su trono y Él es santo. Entonces, después de ver aquí el problema por los israelitas era su pecado, su murmuración, y ellos estaban mirando la consecuencia de eso en las serpientes. Nosotros podemos ver la necesidad. La necesidad que ellos estaban pensando en la necesidad de quitar las serpientes. Pero en realidad, ellos que fueron mordidos, ellos necesitaban algo mucho más rápido. El hecho que los serpientes no estaban allí no va a ayudarles. Ellos necesitaban sanación. Y nosotros, hermanos, estamos en el mismo lugar. Necesitamos sanación de la enfermedad de pecado. Necesitamos perdón. Necesitamos alguien de sanarnos. Y tenemos esa oferta de Cristo Jesús y Él es el remedio. El remedio o la cura aquí por la gente era de mirar la serpiente de bronce en una asta. Y Cristo Jesús está dándonos su vida y dándonos ese ejemplo de lo que Él va a hacer con su vida y su muerte a Nicodemo en capítulo 3. Él es el remedio que nosotros necesitamos. Cuando vemos nuestra necesidad, cuando vemos que nosotros estamos bajo la condenación de Dios en nuestro pecado, nosotros vamos a buscar
la sanación o el perdón que necesitamos. Gracias a Dios, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la familia de ese hombre y de tratar de dar testimonio de su testimonio a mí antes de que él murió. Y fue muy obvio a mí que ellos eran gente sin vista de su necesidad. Qué triste es. Y hermanos, no solamente podemos ver en ese pasaje la necesidad por cada uno de nosotros de venir a Cristo en fe, pero también podemos ver en el ejemplo de Moisés nuestra obra de mostrar Cristo, de levantarle. Sí, Él fue levantado en la cruz y como nuestro hermano Alan estaba diciendo, y no está muerto hoy, está resucitado, pero necesitamos levantar Cristo Jesús en nuestras comunidades, en nuestras familias. Si Cristo no está levantado, no hay cura, no hay sanación. Entonces yo quiero pensar un poco en lo que ellos hicieron aquí. Lo que la gente hicieron aquí primeramente en verso 7 es que ellos vinieron a Moisés en arrepentimiento. No sé si ellos estaban en un arrepentimiento genuino. Es difícil de decir sí o no, porque dentro de unos capítulos ellos van a regresar. Pero yo pienso que algunos de ellos estaban haciendo eso en un genuino arrepentimiento. Hermanos, no estamos tratando de engañar a Dios. Necesitamos venir a Él con corazón humilde, con un corazón que puede ver su necesidad y está listo de recibir de Dios lo que Él va a darnos. No queremos mantener algo de nuestro pecado y arrepentir halfway, a medias. Si usted, solamente algo afuera de eso. Estaba hablando con uno de los hermanos y él me dijo, estaba mirando una de sus predicaciones en Kansas y su esposa estaba ayudándole. Es siempre una ayuda de tenerla ayudándome con el español. Pero hermanos, necesitamos venir a Dios en un arrepentimiento completa, dando todo a Él, confesando todo, listo de dejar nuestro pecado. No queremos venir a Él en tiempos difíciles diciendo lo siento y inmediatamente regresando cuando los tiempos son mejores. Arrepentimiento es lo que ellos están mostrando aquí en verso 7, cuando ellos dicen hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Ellos reconocen que no era ninguna otra salvación afuera de Dios, que solamente Él puede ayudarles con ese problema. Ellos no estaban tratando de andar a otro lugar para escapar los serpientes. Ellos no estaban agarrando gente para ir y matarles. Ellos estaban pidiendo a Moisés que él puede interceder por ellos al Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos la misma responsabilidad de ir a Dios y tenemos alguien para interceder por nosotros. Es Cristo Jesús el mediador, nuestro sumo sacerdote, que puede entender nuestra enfermedad y también puede hablar con Dios porque Él es Dios y traer nuestras peticiones, nuestras oraciones de un corazón humilde y honesto a Dios Padre. Nosotros tenemos un intercesor mucho mejor que Moisés. Como el hermano Landon estaba diciendo, Cristo Jesús es el mejor Moisés, ¿no? Entonces vemos aquí que
Dios está listo de escuchar un corazón quebrantado. Él está listo de escuchar de nuestra necesidad. Inmediatamente después de que Moisés intercedió por el pueblo, el Señor le dio a él la cura. No sé si ustedes han pensado en eso. Si usted está pidiendo a Cristo Jesús, si Él puede interceder para usted, Él está allí sentado a la diestra de su Padre, con las marcas en su cuerpo. El Padre Dios va a escucharle. Hay garantía de eso. Entonces necesitamos ir a Él en arrepentimiento y confesar nuestro pecado. Pero el remedio está dado a Moisés aquí, donde él dice: hazte una serpiente abrasadora y ponía sobre una asta. Y acontecerá que cuando todo el que se mordido la mire, vivirá. Es interesante que Dios está usando una figura de su condenación, de su muerte, para salvarles. Pero es lo que Cristo Jesús hizo. Mi suegro estaba abriendo el servicio en oración y leyendo ese pasaje de 2 Corintios, donde dice que Cristo Jesús fue hecho pecado por nosotros. Cristo Jesús tomó nuestro pecado. Y no solamente tomó nuestro pecado, pero Él fue sacrificado como el Cordero de la Pascua en nuestro lugar. No solamente Él tomó nuestro pecado, pero Él sufrió la condenación de ese pecado. Él sufrió la ira de Dios. La ira de Dios que nosotros merecemos eternamente, Él tomó en sus hombros. Y Él pagó el precio. De pensar en eso es tan pesado. De pensar en el hecho que Cristo Jesús tomó cada pecado que he cometido y que voy a cometer lastimosamente. Y Él pagó. Es mucho. Probablemente podemos pensar en un pecado que hemos cometido en los últimos 24 horas. Y Él tomó eso. Él tomó eso, consciente de eso. Mike va a hacer eso. Yo voy a pagar. Necesitamos poner nuestros ojos en Él. Él es nuestro remedio, nuestro cura. Él dice aquí que Moisés obedeció a Dios y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y se sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Mire, no sé cuáles son sus excusas. Es posible que usted puede, como mi amigo, decir: mi pecado es demasiado. Ese hombre ha confesado mucho a mí. 72 años, 50 años casado, pero 40 años en adulterio. Él ha confesado mucho a mí y todavía él no está en fe que su pecado es perdonado. Pero yo tenía la oportunidad de compartir con él la historia de David y Batseba.
Betseba. Y después de leer todo eso, de leer Salmo 51 con él, y él me dijo, oh, voy a orar eso. Nosotros, si estamos aquí hoy, yo no sé su situación, yo no sé cuál pecado usted tiene en su corazón, que usted está pensando en ese momento de ese pecado, pero Cristo Jesús puede perdonarle. Si usted va a mirarle y poner su fe en Él va a sanarle. Él va a limpiarle de toda maldad. Es posible que usted piensa que su pecado no es suficiente grande, no es tan malo. Es lo que todos hacen. Pero yo quiero rogarle de mirar a Dios como que Él es. He hablado con mi hermano Charlie muchas veces del hecho que necesitamos enseñar los atributos de Dios a nuestras congregaciones. Sin eso vamos a tener un Dios de nuestra imagen, en vez de ver nosotros en su imagen. Nosotros podemos crear un Dios muy rápido, pensando que Dios es como nosotros. Pero Dios no es. Él es perfecto. Y Él va a tratarle de acuerdo con su pecado. Si usted es en su pecado sin pago, usted va a pagar. Y Él es, como nuestro hermano estaba diciendo, Él es eterno. Y Él no puede después de unos años, después de 10,000 años decir, ok, es suficiente. Ha sufrido mucho, yo voy a perdonar. No puede. No es que Él no es bueno, es que Él es justo. Y Él no es justo de perdonarle si usted rechazó el sacrificio de su hijo. Usted está aquí diciendo, yo no sé si necesito a Cristo. Posiblemente mi vecino, posiblemente mi esposa, ella necesita, es algo que ella necesita para una ayuda. Usted está caminando en un camino que va a terminar en el infierno. No hay otra opción. Dios va a cumplir su palabra. Entonces quiero rogarle de mirar su pecado en la luz de la palabra de Dios, en la grandeza de Dios y arrepentirse. Es posible que usted puede decir, es demasiado tarde. Ese hombre de 72 años está aprendiendo ahorita que nuestra salvación es por gracia, no es por obras. Es algo interesante y voy a compartir con ustedes. Hay más mexicanos aquí que en nuestra iglesia ahí en Kansas. Hay unos mexicanos, pero la mayoría son de Centroamérica. Pero ese hombre me dijo, la primera vez que nosotros estábamos leyendo la palabra, él me dijo, mire, vamos a leer la palabra, pero yo nunca voy a ir a su iglesia. Soy católico porque soy mexicano. Yo le dije, ok, mire, don José, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios? ¿Sí? Y él me dijo, sí. Y vamos a seguir lo que la palabra dice. Y él me dijo, está bien, vamos a hacerlo. Entonces estamos ahora aprendiendo de gracia. Y él está mirando las invitaciones de Cristo en casi cada capítulo de Juan. Cristo diciendo a ellos, ven a mí, cree en mí, yo voy a darle. Venga a mí y yo voy a darle. Y esa invitación es a usted hoy. Si usted todavía está fuera de Cristo, esta invitación es a usted. Ven a Cristo, mírelo, cree en Él y recibir de Él todo que usted necesita eternamente. Es posible que usted piensa que usted tiene otra cura. No hay. La Biblia dice que no hay salvación en ningún otro nombre. Solamente en Cristo, Él solamente. Entonces yo quiero otra vez darle advertencia. Si usted piensa que usted puede tener algo más para ofrecer a Dios o quiere creer en otro Dios, no hay ningún otro.
El Dios de la Biblia es el único Dios. Y si usted está rechazando a Cristo y su sacrificio, no hay otra cura. Quiero animarle de mirarle. Pero yo también quiero animarnos como hermanos aquí. Yo sé que la gran mayoría de ustedes creen en Cristo y yo quiero animarles. Necesitamos hacer la obra de Moisés que podemos ver en este capítulo. Necesitamos interceder unos a otros. Necesitamos hacer esa obra por los que están alrededor de nosotros, con fervor. Y necesitamos levantar a Cristo, mostrándole a todos que están muriendo. Mire, hermanos, no hay ninguna persona alrededor de usted que no necesita a Cristo. Yo he recibido mucho ánimo de ustedes aquí. Allí en los Estados Unidos no es muy común de predicar en las calles. Y yo tengo ideas ahora después de hablar con el pastor Landon, porque él me dijo que ellos están haciéndolo en la universidad y posiblemente es un lugar donde nosotros podemos ir. Pero nosotros en nuestra iglesia estamos haciendo un ministerio, tocando puertas y hablando con gente directamente, unos a otros. Y yo puedo decir que hay en mí y hay en la mayoría vergüenza en ir y hablar de Cristo cuando no hay ninguna otra cosa mejor. Yo no tengo excusa. Gracias a Dios por el ánimo de hermanos alrededor de mí y hermanos que están haciendo eso alrededor del mundo, y yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, hoy de verles. Estoy haciendo eso y tratando de hacerlo en una manera fiel. Pero necesitamos ver todos alrededor de nosotros como gente muriendo. ¿Puede imaginar Moisés mirando a alguien muriendo allí del veneno de esa serpiente y diciendo: yo no voy a darle la cura, voy a poner esa asta en mi tienda? Hermanos, necesitamos levantar a Cristo y dar vida a los que están muriendo. Necesitamos hacerlo diariamente. Hace 2 años, un testimonio que yo quiero darles. Hace 2 años yo estaba aquí por la primera vez. Estaba sentado a la par de un hermano y ese hermano dentro de la cena me dijo: ¿está compartiendo Cristo en su trabajo? Y yo le dije: a veces cuando hay oportunidad. Y él me dijo, sin pausa, él me dijo: ¿no tiene amor por ellos? Yo le dije a mi esposa, él no me preguntó qué tipo de trabajo está haciendo. Pero mire, hermano, fue una herida de un hermano y fue mejor que un beso de un inamigo, ¿no? Excelente exhortación. Yo le dije a mi esposa: ¿qué voy a hacer para empezar conversaciones acerca de Cristo con cada cliente? Y ella me dijo: yo no sé, pero usted necesita hacerlo. Gracias a Dios he tenido cientos de oportunidades. Todavía yo voy a decir que a veces en mi corazón hay duda, hay nervios. Ellos pueden pensar eso. Estamos levantando Cristo, no hay algo mejor. Estamos ofreciendo vida eterna. No estamos ofreciendo millones de dólares que ellos van a perder o que ellos van a morir sin gastar. Estamos ofreciendo algo eterno. Cuando hay gente, yo no sé si ustedes tienen lotería, tenemos lotería allí en los Estados Unidos. Cuando la persona está allí con su cheque de 20 millones de dólares, ellos no tienen vergüenza. ¿Y por qué tenemos vergüenza? Tenemos algo, no hay comparación. Cristo es tan mejor. Necesitamos hacerlo, hermanos. Necesitamos
poner nuestros ojos en Cristo, creer en Él, recibir fe, recibir vida eterna, recibir perdón, reconciliación con Dios, paz, gozo, gracia, todo lo que Él puede darnos, y después necesitamos mostrarle a todos que están alrededor de nosotros. Estoy pidiendo a Dios que Él puede hacer una gran obra aquí en esa iglesia, en nuestra iglesia, en nosotros individualmente, que nosotros podemos ser como Moisés, levantando a Cristo en cualquier lugar, ofreciendo vida eterna, perdón de Dios. Cristo Jesús, en Juan capítulo 12, déjenme ver en mis notas, Juan capítulo 12, ustedes pueden ir conmigo allí y vamos a terminar aquí. Juan capítulo 2, verso 31. 12, perdón, 12, capítulo 12, verso 31. Él dice, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ojalá que usted pueda decir hoy, he mirado a Cristo. He mirado a Él por medio de la fe, en arrepentimiento, y tengo salvación. Y estoy en Él. No solamente tengo perdón, pero yo voy a ir con Él un día. Un día yo voy a disfrutar su presencia. Voy a mirarle no por medio de fe, pero con ojos físicos otra vez. Voy a mirarle. Mi fe va a cambiar por vista. Solamente porque Él fue levantado en la cruz y pagó mi deuda. Estoy muy agradecido por la oportunidad de apuntarnos a Él. Solamente a Él. No hay nada más. Ojalá que Dios pueda darnos la fe, la convicción de no solamente hacerlo diariamente, pero también que nosotros podemos apuntar todos que están alrededor de nosotros a Él. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por su Hijo, Cristo Jesús, que fue obediente a su voluntad y vino a este mundo a dar su vida como pago. Nunca podemos darle suficiente gratitud, Padre, pero queremos ahora con palabras débiles darle la gracia. Padre, Él es digno. Él es digno de nuestras vidas. Darnos, Padre, convicción de hacerlo. Darnos fe. Padre, si hay alguien aquí en este momento que todavía no tiene fe en Él, Padre, ponga sus ojos en Él. Darle fe de creer, de dejar todo pecado y todo peso y correr a Él. Padre, ayúdanos en nuestras vidas diarias de mantener nuestros ojos en Cristo. Gracias por la dávida de Él. Gracias por la salvación que nosotros tenemos. Gracias por su obra que está continuando en nosotros. Pedimos que usted puede ayudarnos en perseverancia hasta que el día donde nosotros estamos en su presencia,
mirando nuestro Salvador levantado eternamente en su trono. Pedimos esto en el nombre de Él, el nombre de Jesucristo. Amén.